del doctor Iván, voy a hacer un pequeño recuento de su hoja de vida como profesional. Es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, máster en Ingeniería Civil y doctor en Ingeniería de Transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Hace más de 20 años es profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia y imparte transporte urbano en pregrado y economía y evaluación de proyectos de transporte y posgrado. Entonces, aquí en Medellín ahora se está hablando es del cobro solidario por evadir el pico y placa, por exonerarse, pues, mejor dicho, del pico y placa. Entonces, hay un pico y placa que en este momento es benévolo, veníamos de un pico y placa de 40%, pero surge la medida del cobro solidario, es cobrarle a las personas que deseen salir en pico y placa, que deseen sacar su vehículo en pico y placa. Esto, por ser voluntario, no tiene que pasar por el Consejo, no tiene que pasar por el Ministerio de Transporte, porque es un precio público que no es impuesto, como el caso del cobro por congestión, sino que es un cobro que es voluntario. Entonces, si la persona voluntariamente se inscribe en el municipio y paga una cierta cantidad, lo dejan salir durante el pico y placa. Esos recaudos se pueden usar para apoyar el transporte público, la ley lo permite, pero las experiencias de Cali y Bogotá muestran que esos recaudos pues, no logran superar el 20% del déficit del masivo. O sea, que si los utilizan para el masivo prioritariamente, pues esa plata no va a alcanzar. Entonces hay que hacer cuentas. Pues como ya dije, $1.50, $30 al mes. Si hablamos de pues 100,000 pesos, pues eso multiplicado por un número de vehículos alto puede sí que ayude al transporte público. Pero si es una exoneración del pico y placa, no va a ser mucho dinero porque el pico y placa afecta, digamos, al 10% de los vehículos. Y aquí hay 500,000 automóviles, pero solo circulan 300,000 porque hay otros 200,000 que están fuera del área metropolitana. Y si esos 300,000, el 10% son 30,000. Y de esos 30,000 que estén decididos a pagar solo 3,000, entonces 3,000 vehículos que paguen 50,000 pesos o algo así, pues eso da una cantidad de millones diarios, 150 millones, que al año pueden ser, no sé, 40,000, 45,000 millones al año, pero el déficit de Metroplus, por ejemplo, sabemos que ronda los 100,000 millones, entonces es sin pandemia. Ahora con pandemia, pues es el doble. Entonces estos valores no van a alcanzar a menos que se ponga un pico y placa mucho más fuerte como el de Bogotá, y ahí sí la exoneración cueste más y sean más días que hay que pagar, entonces allí sí pues la cifra empieza a ser abultada. Esto del pico y placa solidario se le ha llamado también cobro por congestión, pero es un cobro como a veces que causa una sensación de decir, yo primero te prohíbo salir y luego te dejo contaminar o te dejo congestionar si me pagas. Parece un poco como que se le está permitiendo a la gente congestionar si tiene dinero. Pero también tiene un sentido positivo, y es que si las personas no se les da esta opción, muchos de ellos van a comprar un segundo auto. De hecho, ya algunos lo han hecho. Entonces, como para frenar ese deseo de las personas de salir de cualquier manera en su auto o en cualquier auto, entonces la autoridad le dice, venga, yo sé que usted se va a comprar un segundo vehículo, antes de que se lo compre, venga y negociemos. Si usted me da algo de ese dinero, yo le dejo sacar su auto, así se ahorra tener 2 parqueaderos, 2 SOAT, 2 técnicos mecánicas, 2 mantenimientos, 2 impuestos de rodamiento, etcétera, etcétera, y usted solo se queda con un auto y yo lo dejo salir, pero me da parte de ese dinero que iba a destinar a la compra del segundo auto. Y así usted ayuda a la ciudad, porque con ese dinero, mire, podemos pagar esto, podemos hacer ciclorrutas, podemos ayudar a la ciudad que usted está congestionando o que la iba a congestionar de todos modos con el segundo auto. Entonces, más bien, venga, compartamos la carga de la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista es bueno.
el pico y placa solidario, pero hay que medir los efectos y hay que medir esos recaudos bien y calcular a ver eso para qué va a alcanzar y hacerlo público a la comunidad y decirle claramente en qué se van a utilizar esos dineros. Y ya más adelante pues se podría poner un cobro electrónico. Doctor Iván, muy amable, muy interesante su exposición, usted como siempre sorprendiendo a los transportadores. Tenemos acá una pregunta que hace el doctor Rosenberg Dueñas, gerente de autobuses del Poblado, y le pregunta, doctor Iván, ¿qué tan cerca está Medellín de tener el modelo de ciudad a 20 minutos? Sí, desde hace unos años para acá se viene hablando de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de la media hora o el área metropolitana de la media hora como un concepto reencauchado, digo yo, pues del urbanismo, porque siempre los urbanistas desde hace muchas décadas vienen promoviendo la ciudad compacta, vienen hablando de la ciudad que no se disperse, que la mayoría de las cosas queden a distancias caminables, etcétera. Eso es un concepto muy viejo del urbanismo. De hecho, Roma fue una ciudad de 1 kilómetro de diámetro donde la gente caminaba y solo llegaban las mercancías en carruajes de fuera de la ciudad para alimentar 1 millón de personas. Entonces, esa ciudad caminable siempre la hemos defendido, buscado, y muchas ciudades como París, Barcelona y otras ciudades más pequeñas pues, de Europa también han procurado. Pero ahora, pues, con los últimos estudios que se han hecho en París por parte de este profesor colombiano, Carlos, él ha estado motivando este tema y asesorando a la alcaldesa de París para esa ciudad de los 15 minutos, que también él aclaraba, pues, que no es que tiene que ser 15 minutos, sino dentro de los 15 minutos hacer la mayoría de las actividades, pues, pero pueden haber radios de 20 minutos o radios de media hora donde se llegue con transporte público o en bicicleta a realizar el resto de actividades. Siempre debe haber una jerarquía de cosas. Medellín, la mayoría de los viajes están por debajo de 30 minutos. Pero también tenemos una porción importante por encima de los 30 minutos hasta la hora de duración. Si no estoy mal, como entre un 40-50% están por debajo de la media hora y el otro 50 o 40% por encima de la media hora. Entonces, nuestros tiempos promedio pues no son tan malos, pero están aumentando cada vez más. La bicicleta y el peatón sí están por debajo de los 30 minutos. El auto todavía y el taxi todavía están por debajo de los 30 minutos en promedio, porque hay mucho viaje en auto y en taxi que son cortos. Y hay otros que sí, les toca salir de Medellín hacia Envigado, hacia el sur, y en el sur hay mucha congestión, entonces sí te puedes demorar 45, 1 hora en un taco en la tarde, pues, o 1 hora y media para llegar allá al sur. Pero en general tenemos unos tiempos razonables todavía, pero hay que empezar a manejar eso porque si no, pues se nos empieza a salir de control. Y el POT de la ciudad, pues busca eso, busca una ciudad más hacia el río, más de centralidades, donde la gente tenga los servicios cerca. De hecho, en Medellín siempre se ha procurado el tema de los cerca, por ejemplo, de EPM, de que haya servicios cercanos a la gente para que no tengan que ir al centro a hacer todo. Hay centralidades como la de Belén, como la del Poblado, en el mismo Laureles, o sea que la gente pueda hacer la mayoría de sus cosas a pie o a corta distancia. Pero hay fenómenos que se oponen a eso. Por ejemplo, la urbanización en las lomas, en las laderas, el crecimiento sin control hacia las laderas, que se ha tratado de controlar pues, con el cinturón verde, con algunas políticas de contención, pero que es difícil. Por ejemplo, ha crecido más San Antonio de Prado que Medellín, pero son porque nos hace falta una política de vivienda que procure aprovechar suelos o utilizar o reutilizar suelos o densificar hacia adentro. Pero el tema inmobiliario es un tema que
que lo mueve el mercado capitalista, el mercado inmobiliario, y difícilmente hacemos desarrollos para personas de bajos ingresos dentro de la ciudad. Los planes parciales de Naranjal y de todos estos que están hacia la zona centro eran la oportunidad para revertir esas tendencias, y sin embargo uno va allí frente a Macro, frente a Jumbo, a averiguar el metro cuadrado de las nuevas edificaciones que se están haciendo allí, y ninguna baja de 3 millones de pesos del metro cuadrado, sino valen 4 o 5. Entonces la gente sigue siendo expulsada a la periferia, y eso hace complicado que la gente viva cerca de donde trabaja y cerca de donde necesita ir. Pero bueno, eso es lo que hay entre las tendencias que teóricamente los que promovemos estas cosas de la movilidad sostenible y lo que el mercado permite. Allí la ley trata de orientar las cosas, los planes de ordenamiento tratan de encauzar esas fuerzas, pero muchas veces no lo logran. Y 20 años de planificación de ordenamiento territorial en Colombia han mostrado que los planes de ordenamiento no han sido exitosos, y vuelve y se reencaucha y otra vez se relanzan. Ahora Bogotá, muchas ciudades están estrenando planes de ordenamiento o revisando sus planes de ordenamiento. Y siempre el reto es el mismo, o sea, construir una ciudad habitable, vivible, amable. Bueno, entonces estamos lejos del modelo y estamos cerca en algunos aspectos, pero hay que seguir buscando ese objetivo. Doctor Iván, le pregunta Sara Gutiérrez: profe, en el estudio que mencionó para Medellín del año 2011 se estimaron ingresos anuales para la ciudad por cobros por congestión y propuesta de inversión. No se llegó a hacer un cálculo exacto porque apenas teníamos el estudio de los automóviles, faltaba el de las motos, faltaban los taxis, faltaba mirar qué se iba a hacer con los camiones, qué se iba a hacer con los vehículos de servicio, etcétera, y si se iba a cobrar diferente por modelo, por cilindraje, etcétera. De hecho, no se estableció una tarifa, simplemente se le presentó la curva al municipio, diciéndole pues que había todas esas alternativas, pero que el valor lo tenía que colocar el municipio de acuerdo al objetivo que quisiera lograr. Yo ahí puse el ejemplo pues de $1.50 como un valor razonable, de acuerdo a lo que uno ha visto en otros países también, y lo que se paga aquí por un parqueadero, pues normalmente es un valor así entre 3.000 y 5.000 pesos por hora. Pero haciendo así unas cuentas alegres, pues uno podría decir, si tenemos un parque vehicular de 300.000, 400.000 automóviles, y digamos la mitad o menos deciden pagar $1, pues estamos hablando de 200.000 automóviles que pagan y 200.000 que deciden no pagar. Entonces eso estaría dando $200.000 al día, ¿sí? Eso pasado a millones, agréguele ceros, ¿no? Agréguele 3 ceros, son 200 millones, y multiplique por 3 o por 4 el dólar, y entonces ya tenemos 800 o 1.000 millones diarios, 1.000 millones de pesos diarios, que podrían ser 300.000 millones de pesos al año. Eso es lo que costó el puente de la 4 Sur, eso es lo que costó el puente de la Madre Laura. O sea que con ese dinero podría usted hacer un puente anual en Medellín, o podría ayudar al transporte público. ¿Que eso alcanza o no alcanza? Pues ya hay que mirar las necesidades, hay que mirar también que el mismo sistema tiene unos costos entre el 15 y el 20%, o sea que ahí se va a ir parte de esa plata en el mantenimiento del propio sistema, ¿sí?
pero va a quedar un 80% más o menos para invertir. Entonces hay países donde han dividido ese recaudo en varias opciones. Por ejemplo, en Suecia cogieron un 25% para vías, un 25% para andenes y ciclorrutas y un 50% para el transporte público. ¿Sí? Entonces dividieron la torta y trataron pues de suplir varias necesidades. La doctor Iván, le pregunta a la doctora Noralba Álvarez, ¿es común ver vehículos chatarra sembrados en las vías, en puntos congestionados, igual vías principales cerradas a un carril, porque se usa como parqueaderos? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, allí hay que tener claro primero dónde se puede parquear y dónde no se puede parquear, ¿sí? El Código de Tránsito dice que no se puede parquear en vías principales, en vías arterias, colectoras, cerca de glorietas, ni puentes, ni salidas de garaje y estas cosas, ni a 15, ni a menos de una distancia de 10 metros de la esquina, ¿sí? Entonces, teniendo claras esas prohibiciones, pues ninguna vía por donde pase el bus, por donde pase el transporte público, debería tener parqueo, ¿sí? Eso es más o menos el 30% de la malla vial, es decir, de 2.500 kilómetros que tiene Medellín, hay 750 kilómetros en los cuales no debería permitirse ningún parqueo, excepto que se maneje por horas, por ejemplo, como se hace en la 33, que es una zona de comercios nocturnos. Entonces se les dice, bueno, pueden utilizar el tercer carril en la noche, a partir de las 7, de las 8, cuando ya el flujo haya bajado y bueno, que no se afecte a los buses. También de Oscar Herrera, de en qué porcentaje se distribuirían entre el masivo y el TPC, ¿sí? Bueno, esas son preguntas que todavía las autoridades no han entrado a responder. Primero porque no se ha dado la discusión en la ciudad sobre estos cobros para aplicarlos ya en definitiva, aunque ya Medellín está trabajando en el cobro solidario. En Cali y en Bogotá, por lo que sé, los han planteado para solo el masivo. O sea, lo que han hecho es orientarlo al masivo porque a estas ciudades les tocó cargar con el déficit del masivo, ya que se metieron en unos compromisos con los contratos de los masivos, donde que si faltaba plata ellos la ponían. Entonces su primera prioridad es llenar ese hueco donde tienen el compromiso contractual. Con el TPC todavía no hay un compromiso contractual, pero la ley permite que se le ayude al TPC, pero yo creo que va a ser el último en que se le van a acordar es del TPC. Entonces ya ahí sí toca es hacer una labor política, una labor gremial de decir, vea, nosotros estamos aquí y también somos transporte público, a ver cómo nos van a ayudar. Necesitamos una fracción de ese dinero, ¿sí? Porque la ley lo dice así. No dice qué porcentaje, pero sí dice que ese dinero es para el transporte público. Y nosotros, o sea, en este caso ustedes, pues pueden decir, nosotros somos transporte público, ¿sí? Entonces no nos dejen por fuera del reparto. Pero también soy consciente que la prioridad de las ciudades en este momento es el masivo, porque tienen unos compromisos firmados donde se comprometieron a llenar esos faltantes y entonces los quieren sacar de allí. Y a lo mejor no son suficientes y entonces el TPC puede pasar de agache como que olvidado de estos recursos. Entonces, por eso es importante que se dé la discusión, que se plantee la pregunta y que se diga, pues, nosotros también queremos, ¿sí? Queremos de esa torta, que nos repartan algo
Yo creo que ahí es importante también que se avance en el sistema de recaudo. Aunque la ley no dice que es obligación tener un sistema de recaudo, por allá en otras leyes, cuando hablan de los sistemas de recaudo, hablan de que los sistemas cofinanciados tendrán sistema de recaudo. Entonces surge la pregunta, ¿será que si yo tengo sistema de recaudo me hago merecedor a cofinanciación o facilito la cofinanciación o le puedo decir al Estado, vea, estas son mis cuentas, entonces ayúdeme con tanto o con cuánto me va a ayudar para la tarifa? Porque el Estado podría poner la excusa de que pues mientras ustedes no tengan un sistema de recaudo, no sé cómo les voy a ayudar porque no sé las cuentas exactas que ustedes manejan. Entonces, es un tema entre político y legal y también pasa por este tema tecnológico del recaudo, creo yo. Pero ninguna de las cosas, pues, se opone a la otra y se debe avanzar en todo en paralelo, creo yo. Doctor Iván, agradeciendo como siempre su discreción, pero la manera de dejar usted las inquietudes para el sector. Quedamos con muchas tareas, muchas situaciones para resolver de manera conjunta con los administradores de la ciudad, temas para resolver también entre nosotros para buscar, como preguntaban los gerentes, la canalización de esos recursos y que lleguen a potenciar o a dar un alivio a este sector de transporte público colectivo que como no quisiéramos tenerlo así, seríamos los últimos en la cadena. Nosotros queremos ser protagonistas, queremos seguir siendo protagonistas de este negocio, entendiendo que nosotros no somos ni complementarios ni suplementarios, nosotros somos parte activa del transporte público de la ciudad. La cantidad de usuarios que movilizamos está muy por encima de lo que mueve diariamente el sistema de transporte masivo instalado en el Valle de la Aburrá. Entonces nosotros somos los llamados a ser protagonistas de primer nivel en la entrega de estos recursos que se canalizan directamente a los usuarios. Aquí no es poco lo que podíamos llegar a desviar en temas más administrativos. Aquí necesitamos fortalecer las empresas para que sigan brindando ese servicio al 90% de la ciudadanía que aún transportamos a sus actividades diarias.